Bendiciones, mis amados hermanos. Este maravilloso y glorioso domingo que Dios ha creado para darle la honra y la alabanza a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo y por medio también del Espíritu Santo, que es el que nos dirige espiritualmente a adorar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que todo nombre, dice, se somete a ese poderoso nombre. Bueno, hoy estamos nuevamente para escuchar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para conocer aún más de Jesucristo y la obra terminada que estableció en la cruz del Calvario y cuando resucitó. Gracias al Señor por cada obra que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos trae un gran beneficio a nuestras vidas. Por eso es que David oraba tanto y le decía al alma, alma mía, no te olvides, no te olvides. Es algo que debe estar siempre consciente en nuestra vida, no olvidarnos de los beneficios de nuestro Padre Celestial, que son maravillosos, son grandes y son poderosos. Hoy estaremos hablando, entendiendo la justicia de Dios, ya que estamos hablando de una serie de justificados por la fe. Hoy estamos en la lección número 6 y vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, que es donde siempre comenzamos la predicación a través de este texto bíblico que Dios nos está dando. Hoy estaremos hablando un poquito y entrando en Romanos. No vamos a entrar profundamente o no vamos a estudiar todos Romanos por cuanto se necesita una serie completa y lo que queremos es ir avanzando más de lo que es la justicia de Dios. Pero en Romanos nos enseña, Pablo nos enseña, y es donde más habla acerca de la justicia de nuestro Padre Celestial, cómo nos ha establecido en una posición de justicia para poder caminar en paz y poder estar en paz con nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, y me gusta enfatizar esto, porque esto es lo que es la dispensación de la gracia, nos declaró justo por haber creído. Por cuanto hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en su obra terminada, Dios nos declaró justos. Nadie terrenal, no hay nadie que nos haya declarado justos a nosotros, sino nuestro Padre Celestial. Dice, disfrutando de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros, disfrutando de la paz de Dios. Debemos de disfrutar día tras día más en lo que es la paz del Señor. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos, que es gracia. Si estamos participando del amor de Dios, he dicho varias veces enseñando de que no es tanto en lo que nosotros cuánto amamos a Dios, sino entender cuánto Dios nos amó, y no solamente nos amó, sino que mostró su amor, y aquí mismo dice que participemos. No podemos participar de algo si no lo conocemos correctamente y se ha enseñado acerca del amor ágape un poco incorrecto, pero lo estaremos enseñando más adelante. Y en él y en el cual nos mantenemos firmes. Oiga bien esto, que no haya nada que nos separe mentalmente, porque en el espíritu, como siempre lo digo, no puede haber nada que nos separe, pero mentalmente, que nada nos separe de mantenernos firmes de que Dios nos ama. No importa lo que pase alrededor, no importa lo que sintamos, no importa lo que está sucediendo, siempre permanecer firme de que Dios nos ama, porque muchas veces por las circunstancias, por las situaciones negativas que están alrededor, muchas veces
comenzamos a pensar, recuérdese que es un pensamiento incorrecto, por tanto es una creencia incorrecta. Comenzamos a pensar de que Dios no nos ama, de que Dios nos abandonó, de que Dios nos está castigando, de que Dios no nos oye, de que Dios se alejó de nosotros. Son pensamientos e incluso son enseñanzas, doctrinas que hemos tenido y no permanecemos firmes. Y la Biblia nos enseña bien claro que el que persevera hasta el final obtiene las cosas. Dice ahí, es salvo, y salvación ahí no solamente, aunque está hablando de la salvación de perdón de pecados, entendemos que salvación en hebreo no es solamente perdón de pecados, sino que sanidad, sino que prosperidad, sino que felicidad. Pues dice que debemos de permanecer firmes. Incluso nos sentimos orgullosos, dice, de la esperanza de gozar la gloria de Dios. Recuérdese que la gloria en Éxodo capítulo 33, versos 18 y 19 nos dice que la gloria es todo el bien de Dios. Cuando Moisés le ora a Dios y le dice, yo quiero ver tu gloria, el Señor le dice, verás todo mi bien. Por tanto, dice que debemos de gozarnos. La esperanza es de esa manifestación de gloria. Colosenses 1:27 dice que es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Esa es la esperanza, esa es la revelación que Dios ha entregado a los justos, dice en el verso 24 de Colosenses 1. A lo justo nos dio ese conocimiento, esa revelación de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Wow, eso significa que hay una bendición, un regalo de Dios extraordinario. Ahora, vamos al repaso. Estaba apenas en lo que era el verso de inicio, y como todo pastor, todo maestro, todo apóstol, todo profeta, todo evangelista, cuando lee un verso, siempre va a dar una explicación. Aunque sea solamente por leerlo, siempre va a dar la explicación según el entendimiento que está teniendo de ese pasaje. Estudiamos el domingo pasado que nuestra posición de justicia, que hay una posición de justicia que Dios nos ha dado, lógicamente, no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Cristo Jesús. Vimos brevemente que si no hay pecado en los hijos de Dios, ¿por qué hay acciones de pecado? Lo vimos rápido porque estaremos más adelante, más profundamente, explicando esto. Vimos también que, según el diccionario, aparte de otras definiciones de la justicia, dice que es hacer justo a alguien dándole la gracia de Dios. Gracia es un regalo no comprado, no merecido. Por tanto, aquí me está diciendo que justo o justicia es por la gracia, por el regalo que Dios nos ha dado. No hemos podido comprarlo, no hemos podido hacer nada ni dejar de hacer para obtener la justicia de Dios. Solamente que Cristo Jesús nos dio por medio de su resurrección la justicia de Dios, y no solamente nos dio una posición de justicia, sino que dice, 2 Corintios 5:21, que somos la justicia de Dios en Cristo, estando en Cristo. Y hemos explicado qué es estar en Cristo. Vimos que Dios y el pecado no se llevan. Pues estábamos hablando de que entonces, si Dios y el pecado no concuerdan, no pueden estar juntos, y entendimos que nosotros, al ser justificados en nuestro espíritu, que somos una nueva criatura, dice que Cristo se unió haciéndose uno, o más bien se hizo uno con nosotros. Por tanto, como si Dios no concuerda con el pecado, no podría nunca, como algunos dicen, no podría nunca que nosotros estemos en pecado. Estoy hablando en Cristo.
¿Por qué? Porque si Dios no concuerda, no funciona, no está de acuerdo con el pecado, como si somos pecadores, como se dice, si tenemos la naturaleza pecaminosa, como Cristo, que es santo, que es puro, que es 3 veces santo, se unió con nosotros en el Espíritu. No sé si me expliqué bien. Por tanto, en nuestro espíritu significa que no hay pecado. Eso es lo que significa justicia, creado sin pecado. Y así Dios poder estar unidos a través de Cristo en uno solo, en nuestro espíritu. Vimos que hay un proceso en el alma. Recuérdese que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Vimos que hay un proceso en el alma de transformación para manifestar lo que somos realmente en el espíritu. Si lo que realmente somos, el verdadero yo, el verdadero usted, tiene que y va a ser manifestado en el alma y en el cuerpo, pero es necesario que haya una transformación en nuestra alma, que es mente, emociones y voluntad, que es decisiones. Vimos que Pablo nunca llamó a la iglesia de Corinto pecadores, rebeldes, sino santificados. Santificados. Eso está en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2. Son santificados. Y si usted estudia la iglesia de Corinto, estaban en un desorden, estaban en unas acciones de pecados, e incluso Pablo no atacó el pecado, sino que empieza a despertar la conciencia, quiénes son ellos en Cristo Jesús. Wow, si muchos predicadores hoy en día los llevaran a una iglesia y se encuentran con esa iglesia que es una iglesia llena de acciones de pecados, pecados fuertes, muy fuertes, acciones de pecado muy fuertes. Mire, atacarían, los mandarían al infierno, les dirían que son rebeldes, les dirían que no han nacido de nuevo, que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo. Así he escuchado a algunos, hijos del diablo. ¿Usted sabe lo que es decirle hijo del diablo a un hijo de Dios? Y oiga bien esto. A ver, si Cristo es uno conmigo en el Espíritu, es porque soy hijo de Dios. Y si es uno, al decirme en una predicación a alguien de que soy un hijo de Dios por las acciones de pecado, de la carne, ¿a quién también le está diciendo hijo del diablo? Porque no podemos separarnos de Cristo, porque somos uno en Cristo. Somos uno. Sí, eso lo dice 1 Corintios 6:17, que somos uno con el Señor. Por tanto, si alguien me dice hijo del diablo, ¿a quién está diciendo hijo del diablo? También. Si alguien me dice pecador, ¿a quién está diciendo pecador? Si alguien me dice rebelde, ¿a quién está diciendo rebelde? Estas son cosas que debemos de aprender a pensar, a meditar. E imagínense, Pablo no llega y les dice, hijos del diablo, se van a ir al infierno. No. Sino que lo que en primero dice es, muchachos están santificados, muchachas están santificados, porque están actuando de esa manera, por falta de conocimiento. Por eso, porque Pablo en Corinto les habla mucho, o ignoráis, sabéis. Es importante que entendamos esto porque es la transformación del alma. Están actuando de esa manera porque en su alma todavía no tienen la plena revelación y conocimiento de quiénes son ellos en Cristo Jesús, en su espíritu.
Por eso, cuando encuentres a una persona actuando en acciones de pecados, no lo señales, no lo condenes, no lo maltrates. No le digas, eres un hijo del diablo. Ten cuidado. Por eso es que yo creo que todo aquel que me ataca estaría atacando a Cristo. Pero todo aquel que me ama está amando a Cristo. Todo aquel que hace algo bueno en mi vida lo está haciendo a Cristo. Por eso Gálatas capítulo 6, verso 10 dice que debemos de no desmayar en hacer bien a los hermanos de la fe. Pablo llamó también a la iglesia de Éfeso santos y fieles, y no pecadores e infieles. Yo les comentaba a ustedes que conocí un hermano en Panamá, cuando estuve misionero con mi familia en Panamá, y me decía, Pastor Arnoldo, es que la iglesia que usted tiene, cuando vino nuevamente a Costa Rica, ya él, yo estaba pastoreando ya en Costa Rica otra vez, y me decía, veía cómo la iglesia me trataba, me honraba, porque sabemos que honramos a Dios, pero también Dios nos enseña a honrar en 1 Timoteo 5, 18 y 19 al ministro y a los líderes y a los servidores. Y entonces me decía, es que la iglesia que yo tengo son tan mal agradecidos. Y yo decía, no. Es que hay que enseñarles. Hay que enseñarle a la iglesia. Es que no son generosos. No. La iglesia es generosa. Hay que enseñarles a dar. Es que la iglesia no ama. No. La iglesia ama. Es que hay que enseñarles a amar. Y no solamente a la iglesia, todos los que están alrededor nuestro, hay que enseñarles, porque lo que saben es lo incorrecto, pues hay que enseñarles lo correcto, porque son hijos de Dios, son una nueva criatura. Entender justicia. No podemos pensar, hablar y actuar como justos si no conocemos quiénes somos en Cristo. Esto es conocimiento, esto es transformación de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad, de nuestras decisiones. Pero más el Señor habla en Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo habla ahí acerca de renovar o transformar nuestra alma por medio de la renovación del entendimiento. Por eso es necesario que día tras día estés escuchando estos mensajes, estos videos, porque vas a ir entendiendo, tal vez en el momento dado, te choca algo que digo, porque no va conforme a la enseñanza que recibiste, pero si empiezas a escucharlo y empiezas a examinar la palabra de Dios y tener interpretación y permites que el Espíritu Santo te muestre la palabra, vas a ir teniendo conocimiento y más conocimiento y más conocimiento. Y estamos aprendiendo día tras día. Hay un espíritu de enseñanza. Por tanto, vamos a recibir esa enseñanza como dice la palabra. Esta es la razón de que muchos hijos de Dios actúan incorrectamente. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento correcto. Tienen un conocimiento mezclado con Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, lo que estamos viendo los jueves. También porque tienen una mentalidad de meritocracia, cree que es por méritos. Y que vimos el jueves, algo más fuerte o fuerte también, es con una mentalidad de condenación. Y el que vive en justicia y el que conoce y entiende la justicia de Dios no va a poder caminar nunca en condenación. Por eso es que Proverbios 23:7, que lo hemos hablado un poquito, dice, porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Ahora, hay dos tipos de corazón, el injusto y el justo. ¿Se acuerda? Dos tipos de personas que existen en la tierra que Dios ve. No el bueno y el malo, sino el justo e injusto. Pues el corazón del justo
lógicamente, como tiene a Dios ahí, lógicamente, como son uno, es totalmente diferente el pensamiento al pensamiento que hay en este siglo, dice la Biblia en Romanos 12:2. Dice, tal es Él. Sé cuál. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. ¿Se acuerdan Romanos 10:10 que dice que con el corazón se cree para justicia, más con el corazón se confiesa, perdón, con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación? Con el corazón creemos, porque es la fe de Dios. Con la boca confesamos, llamando las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Con el corazón creo. Sí, pastor, yo creo, pero estás hablando lo incorrecto. Estás llamando lo incorrecto. Estás llamando las circunstancias, las situaciones. Por tanto, no es solamente que vamos a creer con nuestro corazón. Oiga, pienso conforme al corazón, pienso los pensamientos del corazón, que son los pensamientos de Dios, los voy a tener en mi mente, pero con mi boca voy a confesar esos pensamientos. Si el Señor dice que estoy sano, punto. Pastor, me duele, sí, yo sé que duele. Pastor, pero los síntomas que tengo, sí, yo sé que hay síntomas. Pastor, pero el doctor dijo esto y esto y esto, está bien. Pero vamos a creer lo que dice Dios y su palabra que está en nuestro espíritu, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque conforme pensamos con el corazón, vamos a caminar, a actuar, a hablar. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hay un refrán que dice, eres lo que comes. Igual, en Cristo, eres lo que piensas. ¿Qué estás comiendo? Eso es lo que te está educando. Una educación intelectual. ¿Qué te está educando? ¿Quién te está educando? Porque según esos pensamientos son enseñados. Y si estás pensando incorrectamente, no conforme a tu espíritu, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que nos enseña, vas a estar pensando todo lo contrario. Y lo peor es que vas a aceptarlo por fe. Eso. Entonces, ¿eres lo que piensas? ¿O eres según lo que entiende de ti mismo o de la creencia que tienes en Cristo Jesús de ti mismo? Pues sí, estamos hablando de justicia. Entonces, los pensamientos en mi corazón dice que yo soy justo, que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero si yo empiezo a pensar y me empiezan a enseñar que soy una persona que no soy justo, que soy injusto, que tengo la naturaleza de pecaminosa, que soy un pecador salvado por gracia, no voy a caminar conforme a los pensamientos del Señor. Y según aquí me dice que según mis pensamientos en Cristo de mi corazón, tal voy a caminar. Tal voy a hablar, así voy a caminar, así voy a hablar. Por eso, una cosa sumamente importante es que caminemos en el espíritu, caminemos en el corazón, caminemos en el espíritu. ¿Qué es caminar en el espíritu? Sencillo, es caminar conforme Dios dijo lo que somos. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo en la resurrección. Soy la justicia de Dios. Soy sano, soy próspero, soy feliz, tengo paz, tengo victoria, soy más que vencedor,
Eso es llamar las cosas que no son. Puede ser que no estés pasando eso, pero la estás llamando. Pero si tú dices, estoy enfermo, pastor, entonces significa que no puedo decirle a este, ore por mí porque siento... No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de creer eso. Hay personas que pasan creyendo eso. Por tanto, están llamando las cosas que son como si fuesen y no están llamando las cosas que no son como si fuesen. Esa es la manera de hablar nuestro Padre Celestial, dice el Romanos 4:17. Ejemplo, lo he dicho más de una vez en el capítulo 1 de Génesis, verso 3. 1 y 2, se encuentra con un desorden, un caos en la tierra. Y nuestro Padre Celestial llama a las cosas que no son como si fuesen. Sea la luz, pero no había luz. En el momento que se presentó la luz, desapareció todas las tinieblas. El Espíritu Santo, a través de Pablo, dijo en 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Si soy uno en Cristo, ¿qué hay? Sabiduría. ¡Wow! Justificación. Si soy uno en Cristo, estoy justificado. Santificación. Si estoy aún en Cristo, uno con Cristo, estoy santificado. Y redención. Si soy uno en Cristo, estoy redimido. Y Cristo nos redimió de todas las maldiciones de la ley. Dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se da cuenta cómo estamos nosotros? Tenemos que entender qué es justicia. Tenemos que entender qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. No es nosotros mismos, no es en nuestro intelecto, no es por nuestros títulos, no es por nuestro estudio académico, no es por lo que hacemos, ni por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No somos justos por dejar de pecar, pero dejamos de pecar porque somos justos. Otra vez, no somos justos porque dejamos de pecar. Pero dejamos de pecar porque somos justos. Entre más conozco la justicia, mi posición de justicia en Cristo Jesús, más van desapareciendo esas acciones de pecado de la carne. Se escuchan muchos mensajes. Dejen de pecar hasta que meten miedo con el infierno. Si sigues pecando, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Si sigues pecando, te vas a quedar en la gran tribulación. Si sigues pecando, te vas a quedar y te van a cortar la cabeza. Pero Dios no nos está enseñando eso. Mi mensaje es que entiendas quién eres en Cristo Jesús. Tú no eres un pecador. Pastor, pero peco porque estás enseñado a pecar, a tener acciones de pecado y crees que eres un pecador, por eso pecas. No. Nosotros pecábamos porque éramos pecador, no porque pecábamos. Ahora nosotros somos la justicia de Dios, sí, con acciones de pecados, pero tienen que ir día tras día desapareciendo. Usan una frase muy tradicional, pero fuera de contexto. Y fuera del contexto general. Sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, pensábamos, se nos hacía creer que el único era el pastor, el reverendo, el hombre y la mujer, la pastora y los diáconos eran los únicos que verían al Señor. Porque para nosotros eso eran los santificados, los justificados.
¡Qué equivocación! Si todo aquel que está en Cristo está santificado, todo aquel que está en Cristo está justificado. Y es una gran verdad en ello, de que sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros en Cristo Jesús somos santificados y justificados por su resurrección. Sí, no por lo que hago. Ustedes me van a escuchar siempre esto. No es por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo. Por tanto, ando en una santidad que Dios me dio para poder ver a Dios. A ver, capítulo 4 de Romanos, versos 24 y 25, nos dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, nuevamente, no a los que hacemos, no lo que dejamos de hacer, sino a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado para nuestra justificación. Entender la justicia divina tiene dos beneficios extraordinarios. Primero, me permite tener una comunión perfecta con el Padre sin ningún tipo de condenación. Me acerco a Dios no porque dejé ni porque hice, sino porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la obra de resucitar dentro de los muertos, me justificó. Por tanto, decíamos que justificación no es solamente que Cristo nos ve sin pecado, sino que nos creó como nueva criatura, nos creó sin pecado. Podemos acercarnos a Él sin temor, podemos verle, podemos disfrutarlo. Y algo extraordinario, ¿cómo se contradice la religión o la tradición? Y es de que, bueno, sin santidad nadie verá al Señor. Se nos habla de que tenemos que dejar de hacer esto para caminar en la justicia de Dios. Pero algo tremendo, sin santidad nadie verá al Señor. Y como dije, es una verdad, porque Dios y el pecado no se llevan. Pero ¿por qué me están diciendo a mí que yo no camino o no soy santo y no tengo la santidad de Dios? Y me dicen que sin santidad no puedo ver a Dios. Oiga, no puedo ver a Dios. Pero por otro lado me dicen que en el momento que recibí a nuestro Señor Jesucristo, sucedió algo. Es que vino a morar en mi espíritu. Vino a morar dentro de mí. De que hizo habitación en mi cuerpo. Y en mi espíritu se hizo uno. Oye, sin santidad no veo al Señor. Y me hacen creer que no puedo ver a Dios porque no camino en santidad. Pero después me dicen que Cristo vive en mí. Cristo no es la santidad de Dios. Y para poder morar, vivir y ser uno en mi espíritu, no es que santificó y justificó mi espíritu. Por tanto, si vive dentro de mí, lo puedo ver. ¿Por qué? Porque Cristo es el que voy a ponerlo de esta manera, nosotros vivimos dentro de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que mira a Dios? A Cristo, su sangre. Estamos santificados, justificados. Claro, como dije una vez y enseñando, se habla tanto de santidad, pero la santidad que se habla es según la denominación que hay, porque para algunos santidad es no cortarse el pelo las mujeres. La santidad de algunos es que el varón no se haga tatuajes. La santidad para algunos es que las mujeres no usen aretes. La santidad para algunos es de que, y estoy poniéndolo más livianito,
Ya entienden ustedes pues lo más grueso. Que la santidad es que la mujer no use pantalones, de que el hombre no practique deporte. Esa era la santidad que yo conocí. Y esto me decían cada rato, sin santidad nadie verá al Señor. Yo no podía ir a practicar deporte, yo no podía hacer muchas cosas sin santidad. La santidad, según estas denominaciones, era no ver televisión, no tener televisores en la casa. Esa era la santidad. Le contaba a algunos hermanos que había una doctrina, nosotros no la teníamos en ese tiempo, pero había una doctrina que decían que el hombre que tenía bigote y barba no caminaba en santidad, no era santo. Se da cuenta que la santidad que se habla hoy en día en muchos lugares, no digo en todos, en muchos lugares es todo lo exterior. Y recuerdo a las hermanas cómo se le daban en 1 Pedro capítulo 3 verso 1 que hasta se malinterpretó eso. Tomaron Isaías donde habla de que la mujer no puede usar tacones. Miren, todo este montón de cosas era una santidad exterior. Pero nuestra santidad en Cristo Jesús, nuestra justificación es interior, es nuestro espíritu. Yo no estoy diciendo que caminemos en acciones de pecado. No, eso trae consecuencias erróneas. Por eso Pablo dice bien claro, todo me es lícito, mas no todo me conviene. E incluso hay cosas que no se tildan como pecado, que no nos conviene. Pero bueno, ¿y cuántas personas creen que Dios o creen que no han recibido la respuesta a esa oración o no los ha sacado el Señor de esa circunstancia porque no caminan en santidad? No caminan dejando todo lo exterior. Segundo, entender la justicia divina, porque me permite reinar en vida. Dice que cuando recibo la abundancia de la gracia y del don de justicia, reinaremos en vida. Todo el que está en Cristo tiene la capacidad de reinar en vida. Y dije el jueves esto, pero lamentablemente no todos los que están en Cristo están reinando en vida. ¿Por qué? ¿Por falta de santidad? No. ¿Por falta de justificación? No. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por eso me gusta Pablo, que Pablo dice, o ignoráis, sabéis, es conocimiento, y no estoy hablando de conocimiento natural, sino un conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual, según 1 Corintios capítulo 2, se discierne, se percibe, es una intuición que hay. Porque la intuición está en el espíritu del hombre. Decía cuando enseñaba espíritu, alma y cuerpo que el espíritu se divide en tres partes: adoración, intuición y conciencia. Conciencia, conocimiento divino. Intuición es ese discernimiento, esa percepción. Y adoración, lógico, es todo aquello que busca el adorar al Padre Celestial, el agradecer. Es uno de los principios de la adoración. Agradecer, porque algunos cantan. Estoy adorando a Dios porque no tienen esa alabanza que se le llaman, que está incorrecto, pero después hablamos. Yo siempre después. Y disculpen por eso, pero algunos
llaman adoración, aquella suavecita que cerramos los ojitos, levantamos nuestras manos. Y le llamamos alabanza, aquella de que brincamos, gritamos, silbamos. No estoy en contra de eso jamás, nunca. Gloria a Dios. Son manifestaciones emocionales de algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Pero adoración. Muchas personas brincan, cantan, porque el ritmo está bonito. Algunos lo que se llama adoran, que son esas alabanzas suavecitas y de todo. Pero quiero decirte algo. Se hace mecánicamente, sin una acción de gracias, sin agradecimiento. Adoración es agradecimiento. Adoración es darle gracias a Dios por todo. En la mañana te levantas, gracias Padre por la vida. Te estás adorando a Dios. Gracias a Dios por mi salud, estás adorando a Dios. Gracias a Dios por las finanzas, estás adorando a Dios. Gracias a Dios porque sé bien que se han presentado cosas, circunstancias negativas, pero sé bien que tú me has dado la victoria de esto. Estás adorando a Dios. Porque algunos creen que adorar a Dios es solamente alabar y cantar y decirle cosas bien bonitas y sí, pero con el fin, propósito, la base, el fundamento de una acción de agradecimiento, una acción de gratitud. Por eso es que entender justicia es porque estoy delante del Señor, porque vivo, disfruto a papá y no está solamente en el cielo para poder entender esto, porque una vez dije esto y un hermano me dijo, pastor, pero si está en nosotros, no está en el cielo. No, Dios es omnipresente. Pero lo que estamos haciendo es haciendo conciencia de que Dios no está tan afuera como se nos ha hecho conciencia, sino concientizarnos en que Dios está dentro de nosotros. Disfrutamos de su paz, de su amor, de su gozo, de sus dones, de su poder, de su sabiduría, de su justicia, de su santidad. Y el segundo que hemos dicho es que reinamos en vida. Vamos a dominar. Lo que dijo Génesis capítulo 1, verso 26, señorear sobre la tierra, sojuzgarla, fructificad, bendecid. Dice Salmo capítulo 8, verso 5 en adelante, reinar, dominar, controlar de la obra que el Señor hizo. Que son los peces, que es todo lo material aquí en la tierra. Eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos entendiendo con las enseñanzas de justicia quiénes somos en el Señor. No somos un montón de evangélicos, ni católicos, ni otras denominaciones, ni bautistas, ni pentecostales. No. Hay algo más extraordinario. Sí, somos hijos de Dios. Yo digo, sí, somos hijos de Dios, pero todavía no nos hemos sentado o no nos han enseñado qué es un hijo de Dios. ¿Qué sucedió como hijo de Dios en el plano espiritual? Ahora, todo esto, Pablo tenía una tremenda batalla. Voy apenas a dar una introducción de esto, de Pablo y su batalla, porque lo voy a seguir el domingo. Ya me faltan unos cuantos minutos para terminar. Que se me pasa el tiempo con ustedes, enseñando la palabra de Dios. Si ustedes, bueno, creo que lo deben de percibir, pero yo percibo la gloria de Dios cuando enseño de Cristo. Percibo el aroma, el amor. Yo quisiera vivir las 24 horas aquí enseñando, porque es un fluir de ángeles en este lugar donde estoy. Porque estoy muy santo. No. Todos somos santos y estamos justificados. Es porque
Puede ser por la causa del conocimiento que tengo una conciencia y percibo cosas del Señor. Bueno, vamos para entrar un poquito más en esto. Pablo tuvo una gran batalla en su alma, con los deseos de la carne. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Él todavía estaba en ese conflicto, porque Pablo no fue enseñado, aunque en la ley fue por Gamaliel, uno de los mejores fariseos que hubo en ese tiempo, principales de la ley. Pero cuando Cristo se le presenta, se le revela sobrenaturalmente, Pablo empieza a recibir milagros de conocimiento, de revelación acerca de Cristo. Incluso en Hechos 20:35, donde él dice que el Señor le enseñó que más bienaventurado es dar que recibir, se lo enseñó directamente Jesucristo. Él dice que fueron 17 años de preparación. 14 años él va al concilio y dice que va al concilio a ver qué aprendía más del Señor, según las revelaciones que había tenido, los encuentros que había tenido con nuestro Señor Jesucristo. Y regresa y dice, no aprendí muchas cosas de lo que he aprendido. Y él empezó a experimentar lo que es la gracia, lo que es la obra de Cristo Jesús, lo que terminada, lo que es la resurrección, lo que es la muerte de Cristo, lo que es el conflicto que hay en el Hijo de Dios, de la carne y el alma, porque no hay conflicto entre el espíritu y el alma. Perdón, entre el espíritu y la carne. El conflicto está entre el alma y los deseos de la carne, que eso es lo que estaremos viendo más adelante. A ver, leamos un poquito y con esto voy a terminar. En Romanos capítulo 7. Interesante el verso 6. Pero, como dije, vamos a entrar un poquito en lo que es Romanos, pero no vamos a estudiar la carta de los Romanos, sino algunos versos. Pero en el capítulo 7, verso 15, verso 17 al 22, dice de esta manera. Parece un trabalenguas de Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y vamos a ver dónde mora el pecado. Porque ahí de más de uno dice, pero dice que es en él. Vamos a ver. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, enfatiza, no está hablando del espíritu, está hablando de la carne, el mismo hombre que tuvo la revelación de espíritu, alma y cuerpo, de que Dios santifica espíritu, alma y cuerpo. Aquí está hablando del conflicto que hay, que eso es lo que no se ha entendido muy bien en la vida cristiana. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. En mi espíritu, lógicamente que sí. Porque el querer, el bien, está en mí. Ahí es el espíritu, el verdadero yo. Pero no el hacerlo en la carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está? Muy bien, en la carne. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El espíritu se deleita, porque Dios es espíritu. Y dice Juan que el que le adora en espíritu y verdad, sí, Dios es espíritu. Dios con lo que trata es con el espíritu, con nosotros. Dios trata con nosotros
en el espíritu. Nosotros tratamos con lo exterior, con el alma y la carne. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos hermanos he visto sufrir? ¿Cuántos hermanos los he visto llorar? Diciéndome, pastor, pero yo quiero y amo a Dios, pero estoy atado a este pecado, estoy atado a este deseo, estoy atado, incluso algunos, estoy atado a la pornografía. ¿Y cuántos no han podido llegar donde un pastor a decirles eso porque los condenan y los mandan al infierno? Y no les enseñan cómo caminar, dominando, reinando sobre todo eso. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando del conflicto de la mente. Por eso dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Estoy dando cita bíblica, estaremos el próximo domingo con esto. La batalla está entre los deseos de la carne y el alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¡Wow! Eso es lo que vamos a entrar. Por eso vemos a tantos hermanos y viven en condenación porque creen que es el espíritu el que está pecando. Y es la carne. Y está luchando contra el alma. Y entonces, pastor, es que los deseos de la carne dominan mi espíritu. No, jamás, nunca puede dominar tu espíritu. Ahí está la potencia de Dios. Domina tu mente. Por eso necesitamos renovarla. No es el alma que batalla con la carne, oiga. Son los deseos de la carne que batallan contra el alma. Los está queriendo que se pongan de acuerdo. Por eso es tan importante transformar el alma. Y aquí termino con este verso 24, pero entraré el domingo. Pablo pega un grito y dice, miserable de mí. Oiga, ¿qué estado llegó Pablo? Era un hombre tan sincero, como tantos, como los hijos de Dios son sinceros. Pero, pastor, me domina esto. Ahora dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta carne. De esta carne. Lo estaremos estudiando el próximo domingo. Ya estaremos entrando un poquito más y entender qué es lo que está pecando, qué es lo que tiene los deseos de la carne. El espíritu no tiene ninguna naturaleza de la carne. Y la batalla que hay de los deseos carnales es en contra de el alma. Amados hermanos, gracias, mil gracias, mil bendiciones en manifestación para cada uno de ustedes por escuchar esta palabra, porque sé que van a ayudar. Primero, se van a ayudar a sí mismos con esta enseñanza. Y segundo, van a ayudar a muchas personas que están frustradas, muchos hijos de Dios frustrados, que no están disfrutando de la paz de Dios. Y paz, quiero decirte que en hebreo paz no solamente es ausencia de guerra, sino que es prosperidad, sanidad. No están disfrutando de la voluntad del Padre por una falta de conocimiento de lo que es la justicia de Dios. Amados hermanos, una semana de éxito, una semana de milagros, una semana de gloria. Bendecidos.